En Estados Unidos, algunos de los lugares más extraños ni siquiera aparecen en el mapa. Están debajo. Recientemente, los drones se infiltraron en áreas que el público nunca ve y descubrieron pruebas de mundos enteros ocultos debajo de calles comunes y laderas tranquilas. Desde una ciudad olvidada sepultada en la tierra hasta una base montañosa secreta construida para sobrevivir al fin del mundo. Estas son las ciudades subterráneas ocultas de Estados Unidos. Número 2. Las calles enterradas del viejo Seattle. Si caminas por la Plaza Pioneer de Seattle y miras hacia abajo, verás hileras de pequeños cuadrados de vidrio en las aceras. Algunos son opacos, otros de un morado pálido. La mayoría de la gente los pasa sin pensarlo dos veces, pero son tragaluces. Se construyeron para que la luz del sol pudiera alcanzar una zona más antigua de la ciudad que ahora yace enterrada bajo las calles, con aceras, portales y escaparates antiguos sellados en la oscuridad. Seattle terminó con parte de su centro subterráneo porque la primera versión de la ciudad se construyó en un mal lugar. A mediados del siglo XIX, la ciudad creció sobre suaves planicies de marea y empinadas colinas junto a la bahía de Elliott. Las calles eran de tierra o tablones de madera sueltos. Tras la lluvia, las carretas y la gente se hundían en un lodo espeso. Con la marea alta, el agua de la bahía a veces inundaba los bloques más bajos. Las primeras alcantarillas eran simples tuberías de madera que transportaban los desechos cuesta abajo hacia el agua. Cuando subía la marea, el agua del mar retrocedía hacia esas tuberías y podía enviar aguas sucias directamente a la ciudad. La gente sabía que el suelo y los desagües estaban mal, pero la ciudad seguía creciendo de todos modos. El desastre que obligó a un cambio se produjo el 6 de junio de 1889. Esa tarde, en una ebanistería en lo que entonces se llamaba Front Street, un trabajador volcó un bote de pegamento caliente que se calentaba en una estufa. El pegamento se incendió. Las llamas recorrieron las virutas de madera del suelo. Luego se extendieron a los edificios vecinos y bajo las aceras de madera, que funcionaban como mechas secas. Los bomberos acudieron rápidamente, pero el sistema de agua no daba abasto. Los hidrantes estaban muy separados. Las tuberías eran pequeñas y, a medida que se abrían más mangueras, la presión del agua disminuía. El fuego se propagó por todas las manzanas, impulsado por la madera seca y una fuerte brisa proveniente de la bahía. A primera hora de la mañana siguiente, el centro de Seattle había desaparecido. El gran incendio de Seattle había quemado aproximadamente 25 manzanas de la ciudad y más de 40 hectáreas del distrito comercial y la zona costera. Arrasó con tiendas, hoteles, oficinas, varios muelles y las terminales ferroviarias. Las pérdidas se estimaron posteriormente en cerca de $20 millones según el presupuesto de 1889. Sin embargo, solo se registra con claridad la muerte de una persona en el incendio. Los informes de la época indican que el incendio mató a muchos más animales, incluyendo aproximadamente 1 millón de ratas, y dejó a miles de personas sin trabajo. La joven ciudad había perdido su corazón, pero no a su gente, y ahora tenía que decidir qué clase de lugar quería ser al recuperarse. Los líderes de la ciudad acordaron rápidamente que no reconstruirían simplemente las cosas como estaban. El ayuntamiento prohibió la construcción de nuevos edificios de madera en el centro. Las nuevas estructuras debían construirse de ladrillo o piedra para frenar cualquier incendio futuro. Al mismo tiempo, se promovía con fuerza elevar el nivel de las calles 1 o 2 pisos. Si lograban elevar las calles por encima del lodo más denso y de las mareas altas, las alcantarillas finalmente podrían drenar correctamente y las inundaciones serían menos frecuentes. A lo largo de cada calle en ruinas, los equipos vertieron altos muros de hormigón donde se ubicarían los nuevos bordillos, dejando una profunda zanja en el centro. Los trabajadores excavaron en las colinas cercanas y arrastraron tierra y arena a través de grandes tuberías hasta la zanja. Con el tiempo, el relleno se acumuló entre los muros hasta alcanzar la nueva altura prevista. En gran parte de Pioneer Square, este nuevo nivel de calle terminó siendo unos 3,6 metros más alto que antes. En algunos puntos, llegó a ser casi 9 metros más alto. Las fachadas de las tiendas y las aceras que antes estaban a nivel del suelo ahora se asentaban al fondo de altos cañones de hormigón, mirando hacia una calle que se había trasladado al lugar donde solían estar las ventanas del segundo piso. Durante varios años, Seattle convivió con 2 niveles a la vez. Muchos edificios de ladrillo habían sobrevivido al incendio y aún daban a sus aceras originales, incluso a medida que las calles adyacentes se elevaban cada vez más.
Se construyeron pasarelas temporales de madera en la parte superior de los nuevos muros para que los carros y peatones pudieran circular a la altura elevada. Para llegar a las tiendas, los clientes subían largas escaleras desde las aceras nuevas hasta las antiguas. En una sola manzana, uno podía pararse en la calle nueva y mirar hacia abajo, a una ranura donde la gente aún caminaba por la antigua. Los niveles inferiores aún necesitaban luz. Los constructores dejaron un estrecho espacio entre la calle elevada y las fachadas de los edificios, cubriéndolo con marcos de hierro rellenos de pequeños y gruesos bloques de vidrio, llamados claraboyas. Desde arriba, parecían hileras de baldosas de vidrio en el pavimento. Desde abajo, funcionaban como tragaluces, dejando entrar la luz natural a raudales en la acera cubierta. Cuando eran nuevos, el vidrio era casi transparente. Muchos bloques se volvieron morados con el tiempo debido al manganeso, una sustancia química que cambia de color tras una larga exposición a la luz solar. Por eso, las aceras de Pioneer Square aún brillan con vidrio morado pálido, aunque la mayoría de la gente ya no sabe qué hay debajo. En 1907, las autoridades municipales decidieron que este nivel oculto era demasiado arriesgado. Les preocupaban las enfermedades, incluida la peste bubónica, que había aparecido en los puertos de la costa oeste a principios del siglo XX. Los oscuros y abarrotados pasadizos subterráneos parecían un mal lugar para grandes grupos de personas. La ciudad condenó la mayoría de las aceras subterráneas. A partir de entonces, dejaron de ser vías públicas oficiales. Algunos tramos fueron sellados, otros permanecieron abiertos, pero en su mayoría fueron ignorados, abandonados al polvo, las goteras y la decadencia. Durante las décadas siguientes, muchas de las habitaciones y pasillos enterrados adquirieron nuevos usos rudimentarios. Algunos se llenaron de cajas y suministros para las tiendas cercanas. Algunos se convirtieron en lugares baratos e ilegales para dormir para quienes no tenían dónde quedarse. Las historias locales hablan de salas de juego ocultas, bares secretos durante la ley seca y fumaderos de opio escondidos en la oscuridad. Para la década de 1960, incluso la parte visible de Pioneer Square estaba en mal estado. Muchos de los viejos edificios de ladrillo de la década de 1890 estaban vacíos o en ruinas. Algunos urbanistas argumentaban que el barrio debía demolerse y reemplazarse con aparcamientos y modernos edificios de oficinas. Las aceras y las fachadas de las tiendas, que se encontraban enterradas bajo tierra, estaban húmedas y casi olvidadas. Solo un periodista curioso los trajo de vuelta a la luz pública. Ese periodista fue Bill Spidal, columnista de Seattle y aficionado a la historia local. En 1964, recibió una carta de un lector que le preguntaba si las historias sobre túneles y calles hundidas bajo Pioneer Square eran ciertas. Imprimió la pregunta y prometió averiguarlo. Rebuscó en archivos antiguos de la ciudad y comenzó a explorar sótanos y puertas selladas bajo el barrio. Lo que encontró fue una prueba clara de que una segunda capa de calles y tiendas antiguas aún se asentaba bajo las aceras modernas. Cuando estuvo listo, usó su columna para invitar a la lectora a reunirse con él en Pioneer Square para mostrarle lo que había descubierto. Esperaba un grupo pequeño. Sin embargo, cuando él y su esposa llegaron, la plaza estaba abarrotada. Unas 500 personas habían visto el anuncio y estaban allí con billetes de $, todas deseando un tour. Spidal reunió rápidamente el dinero, dividió a la multitud en grupos más pequeños y los condujo por las escaleras y a través de puertas cerradas hacia las aceras subterráneas. Ese día se convirtió en el primer tour público subterráneo de Pioneer Square. La demanda fue tan fuerte que convirtió la idea en un negocio completo. Si las calles enterradas de Seattle muestran el pasado, lo que hay dentro de la próxima montaña muestra cuánto hizo el país para prepararse para el futuro. Número 1. La ciudad del juicio final dentro de una montaña. En las afueras de Colorado Springs, hay una montaña que parece igual a cualquier otra desde afuera. Árboles en las laderas, rocas cerca de la cima, casas y un zoológico abajo. Pero si sigues una carretera que serpentea por la ladera, terminas en algo que no parece natural en absoluto. Un túnel artificial corta directamente la roca. Un coche o autobús puede entrar directamente en ese túnel. Las paredes son de granito visto. Hay luces fijas al techo. El camino se adentra cada vez más hasta que la luz del día a tu espalda se reduce a un pequeño punto. Al final del túnel, la roca se abre de repente a un amplio pasillo, y allí los ves. 2 enormes puertas de acero, una tras otra, cada una tan pesada que pesa varias toneladas. Estas son puertas blindadas. Al cerrarse, aíslan el interior del mundo exterior.
Tras ella se encuentra uno de los lugares más difíciles de alcanzar de la Tierra. Una pequeña ciudad subterránea construida para seguir funcionando incluso si explotan bombas nucleares en el cielo. La razón por la que alguien construyó una ciudad dentro de esta montaña se remonta a la Guerra Fría. A finales de los años 50 y principios de los 60, Estados Unidos y la Unión Soviética competían por construir bombarderos y misiles de largo alcance. Los líderes de Estados Unidos y Canadá se preocupaban por lo que sucedería si las grandes ciudades o bases militares normales fueran atacadas con armas nucleares. Las estaciones de radar podían avisar si se aproximaban bombarderos o misiles enemigos. Pero esos radares y centros de mando necesitaban un lugar seguro para enviar sus señales, y la gente necesitaba un lugar seguro para leerlas y tomar decisiones. Un simple edificio en la superficie ya no parecía lo suficientemente seguro. Así que el ejército estadounidense decidió instalar un centro de mando en el interior de la montaña Cheyenne, a las afueras de Colorado Springs. Las obras comenzaron el 19 de junio de 1961. Los ingenieros del ejército utilizaron taladros y explosivos para excavar cavernas en el granito. Removieron unas 693,000 toneladas de roca para hacer espacio. Para 1966, el principal centro de operaciones de NORAD, el Comando Conjunto Estadounidense-Canadiense que vigila los cielos y el espacio sobre Norteamérica, ya estaba en funcionamiento. El costo total de construcción en ese momento fue de aproximadamente $142 millones, una cifra mucho mayor en la actualidad. El complejo se asienta bajo unos 600 metros de roca sólida. Ese granito actúa como un enorme escudo. Dentro de ese escudo hay un espacio abierto de unas 2 hectáreas. Allí se encuentran 15 edificios de 3 pisos de acero y hormigón. Son edificios reales, con paredes, suelos y techos, pero no tocan la montaña. Cada uno se asienta sobre grandes resortes de acero, más de 1000 en total. Estos resortes están diseñados para que los edificios se muevan apenas un poco, menos de 1 pulgada, si una onda expansiva o un terremoto golpean la montaña. Los cables y tuberías que conectan todos son flexibles, por lo que no se rompen si los edificios se mueven. En la entrada principal, unas enormes puertas blindadas protegen el túnel. Cada puerta tiene un grosor de aproximadamente 1 metro y pesa unas 25 toneladas. Están moldeados y montados de tal manera que se flexionan bajo presión sin romperse. Todo el complejo fue diseñado para soportar el impacto de una explosión nuclear muy potente, medida en decenas de millones de toneladas de TNT, que estalla a poco más de 1 milla de distancia. La roca absorbe la mayor parte del impacto. El túnel y las puertas se curvan, pero permanecen cerrados, y los resortes bajo los edificios ayudan a mantener con vida a los equipos y a las personas que se encuentran dentro. Existe otra amenaza, además de la explosión y el calor: un pulso electromagnético de gran altitud, a menudo abreviado como EMP, pulso electromagnético de alta altitud. Esto es lo que ocurre cuando un arma nuclear explota en la atmósfera y emite una potente onda de energía. Esa onda puede quemar los componentes electrónicos en una amplia zona, incluso si la explosión no impacta el suelo. La montaña Cheyenne es el único sitio subterráneo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos certificado oficialmente para resistir ese tipo de pulso. Sus cables, salas y sistemas eléctricos están blindados y filtrados, de modo que, incluso si se interrumpe la alimentación y los componentes electrónicos del exterior, los sistemas del interior de la montaña pueden seguir funcionando. El aire que se respira allí también está protegido. El aire fresco normalmente entra por conductos y respiraderos. A lo largo de estos conductos hay válvulas de soplado especiales con placas gruesas y filtros. En una crisis, estas válvulas pueden cerrarse de golpe para proteger contra las ondas de choque. Cuando están abiertos, los filtros pueden eliminar el polvo o las partículas peligrosas, incluyendo material químico, biológico o radiactivo, para que las personas en el interior puedan seguir respirando, incluso si el aire exterior es sucio o tóxico. Toda esa protección solo importa si el lugar puede sustentar la vida por sí solo. Cheyenne Mountain cuenta con su propia central eléctrica con grandes generadores diésel. Cuenta con grandes reservas de combustible y enormes bancos de baterías listos para funcionar si falla el suministro eléctrico externo de Colorado Springs. El agua proviene de manantiales en el interior de la montaña y se almacena en embalses excavados. Un sistema contiene aproximadamente 1,5 millones de galones de agua para beber y combatir incendios. Otro sistema contiene aproximadamente 4,5 millones de galones de agua que se utiliza como disipador de calor, lo que significa una gigantesca piscina de refrigeración para los generadores y otros sistemas.
Los trabajadores han dicho que esas cámaras subterráneas de agua son tan grandes que a veces la gente las cruza en pequeñas embarcaciones. Dentro de la montaña, hay consultorios médicos, una pequeña tienda o mercado, una cafetería, gimnasios y una capilla. Hay filas de literas metálicas, además de pequeñas habitaciones reservadas para oficiales superiores que podrían necesitar vivir y trabajar allí durante una crisis. También hay oficinas, salas de reuniones y largos pasillos con cables. Durante mucho tiempo, la mayor parte de esto permaneció oculto al público, pero Cheyenne Mountain se convirtió poco a poco en un ícono de la cultura pop. Películas como Juegos de Guerra en la década de 1980 lo utilizaron como escenario para una sala de control de guerra nuclear. Programas de televisión como Stargate SG-1 simulaban la existencia de un portal secreto a otros planetas enterrado en sus profundidades. Más recientemente, el complejo ha aparecido en películas como Interstellar como base para agencias espaciales que comienzan de cero tras un desastre. En 2025, un video de MrBeast atrajo la atención al recorrer Cheyenne Mountain como el último y más caro búnker de una gama que iba de lo barato a lo extremo. Mostró el túnel, las puertas blindadas y algunos de los espacios interiores, ofreciendo a millones de espectadores un vistazo rápido a un lugar al que la mayoría nunca entrará. Incluso en ese breve clip, se podía apreciar el grosor de las puertas, la profundidad de los túneles y la cantidad de equipo que aún está listo para usarse si es necesario.